Estamos recibiendo esta tarde aquí a Diego Odara. Él es empresario, es arquitecto, constructor y hoy en día es director de Titanium Realty Group. Y está muy interesante, nos pareció muy interesante que esté esta tarde aquí para hablar del emprendedurismo, de cómo de una situación adversa, de tener que dejarlo todo, de ir a un lugar realmente de cero, uno puede construir y realmente irle muy bien a lo que emprenda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer. Creo que por ahí es un poco la cuestión, ¿no? Te fuiste de Uruguay luego de la crisis, ahí Sí. 2002-2003. Sí, fin del 2003, sí. Y te fuiste a Estados Unidos. Me encantó una nota que leí que te hicieron aquí en El Observador, que dijiste, me fui sin nada. Sin visa, sin plata, sin contactos. Sí, más o menos que sí. Algo así. Sí, tenía la visa de turista. Claro. Y busqué la opción para poder tener la visa de trabajo, que te contraten, tiene que haber un sponsor, tienes que hacer la visa. Ahora es un poco más complicado todavía, porque además hay loterías. Y bueno, encontré una persona que ni la conocía, me presenté y me contrató. Y ahí empecé. Vayamos un poco antes en el tiempo para ir armando un poco, ¿no? Sí. El escenario. Sos uruguayo, estudiaste arquitectura aquí en Uruguay. Sí, estudié arquitectura y un posgrado de administración de empresas en la Universidad de la República. Bien, ¿y qué pasó? ¿En qué trabajabas? ¿Qué hacías? Bueno, antes como estudiante trabajaba para una empresa que es Atijas Waste, y luego emprendí cosas en la parte de importación de productos de construcción. Después se vino la recesión y tenía esa idea de que de repente quería probar en el exterior, que sí, que no. Al final me fui y ahí empecé. No es fácil, pero con perseverancia se puede llegar a lograr. Hay que tener mucha perseverancia. Eso, ¿no? Perseverancia es como una palabra pilar. Es una de las partes claves para ser emprendedor, sin duda. Contame Sí. esos primeros tiempos en Estados Unidos y qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste. Yo llegué a Estados Unidos por Chicago, porque era una de las ciudades que más me gustaba. Había viajado como mochilero cuando era joven, que había juntado dinero vendiendo juguetes en 8 de octubre, cuando todavía era estudiante del liceo. Y me hice de mochilero, después en el viaje de arquitectura, que viajas por todo el mundo. Una de las ciudades que más me gustó fue Chicago. Elegí Chicago para probar. Ahí conseguí un trabajo, conseguí la visa y luego ¿Era un trabajo relacionado a lo que habías estudiado? ¿O sí, no? era relacionado con diseño de interiores, sobre todas las cosas, y diseño industrial. Eran grandes muebles, de sistemas de muebles, como sistema de amoblamiento de oficinas hasta cocinas pero una cocina que te puede valer 50 a 70 mil dólares. Esas cocinas americanas que uno ve que son sí, en verdad sueño. Eran italianas y sí, de ahí fue que fui a Italia, le presenté a un grupo italiano para que pudiéramos tener el gerenciamiento en New York. Y creo que les hablé del fútbol uruguayo, les hablé de los jugadores. Y ya estaban, el jefe en ese momento, Jeff, el jefe mío, no entendía nada, pero ya lo habíamos convencido y terminé en New York. Así fue que terminé en New York. Ahí te mudas de ciudad. Sí. Y una vez en Nueva York, ¿cómo siguió la cosa? ¿Trabajaste un tiempo más ahí? Sí, yo ya como que me creía que podía, porque como en un momento, pocos meses en Chicago, pude insertarme. Cuando llegué a New York, o antes de llegar a New York, Jeff me dice, yo no tengo a nadie, ¿querés ir vos a New York? Le digo, ok. Y cuando llegué a New York me quería agarrar la cabeza porque es un mercado totalmente distinto, muy complicado, muy competitivo. Es como que sos una mojarrita en una gran piscina llena de tiburones, más o menos. Y sin contactos, era otra vez empezar de nuevo. O sea, de nuevo de cero. Otra vez de nuevo. Remarla. Por lo menos ya tenía trabajo. Claro. Que ya tenía una base, pero no tenía contactos, tenía algunos amigos o conocidos y empezar de nuevo. Mucho más difícil es emprender en New York. ¿Y ahí en algún momento dijiste, me vuelvo a Uruguay o me vuelvo a...? No, ahí después la sociedad entre el americano y los italianos se rompió. Yo quería volver a la parte intensamente de construcción y de desarrollo inmobiliario y conseguí un trabajo. Cambiar una visa de trabajo para pasarte de un trabajo a otro es más fácil que aplicar de cero.
Entonces conseguí desde entonces y luego trabajé mucha construcción, hice trabajando en generamiento de construcción por todos lados, en Brooklyn, en Bronx. Estuve en las zonas más de ingresos bajos de New York, de la zona metropolitana de New York, como así las zonas de ingresos altos en zonas como famoso Little Italy. Ahí emprendimos también un edificio. Y bueno, y ahí me fui insertando hasta que terminé siendo residente y después me independicé. Bien, me imagino que todas esas vivencias, ¿no? de mudarte de ciudad, de como decías, de sentirte una mojarrita dentro de tantos tiburones, y también eso de estar desde lo más, conocer lo más bajo, lo más alto, forja, ¿no? La personalidad y da herramientas para luego emprender algo en solitario. Eso que decís es importante de poder entender todas las realidades socioeconómicas de un mercado tan grande como es la zona metropolitana de New York. New York como metro tiene 20 millones de personas. Son 20 millones de personas, generan un PBI ya es impresionante, y tenés zonas menos de ingresos muy bajos, y de zonas que es el extremo totalmente del opuesto, de celebrities, de gente billonarios que de Europa, Rusia, China, que terminan viviendo en Manhattan, y uno tiene que adaptarse y ajustarse con quién habla en todos los niveles. Yo hablo con gente trabajadora, humilde, de la construcción, que la pelea todos los días, hasta hedge funds hedge fund managers que tienen apartamentos frente al Central Park vacíos por 1 año, 2 años, que solamente entre taxes y demás pagan cifras increíbles, que uno trabajaría toda la vida para pagar ese año. Entonces tenés diálogos distintos, tenés que actuar y adecuarte con quién estás hablando. Entonces tenés que tener esa educación académica por un lado, para que cuando estás haciendo una presentación, ya sea para un inversor o porque cuando te contratan como constructor, porque tenemos una empresa constructora también, puedas hablarles de forma educada y profesional. Y también tenés que tener esa educación que la creas en la calle, de que puedas adecuarte a hablar con aquellos que de repente tienen otro tipo de nivel, otro tipo de vida. Sí, de necesidades, de objetivos. Y objetivos distintos. Entonces, bien, Diego, ¿en qué momento tú decís, dentro de esa situación, bueno, yo estoy listo para emprender solo? Primero fue ya cuando tenía la residencia, legalmente yo era independiente. Que es en Estados Unidos fundamental, ¿no? Para hacer cualquier cosa. Bueno, no necesariamente, podés entrar como visa de inversor, capaz que tenés... Vos podés emigrar de muchas formas, hay gente que emigra porque va a una universidad a estudiar una maestría, después lo contratan y después esa empresa le genera la green card famosa, que es la residencia, y entonces te insertás en ese medio. Pero para emprender solo, ¿cuál es legalmente lo que necesitas? Como extranjero, sí. Y puedes o ser como una visa de inversor y emprender una empresa sin tener que ser residente, o en mi caso, que decidí cuando tenía la residencia de emprender. Y bueno, primero yo tenía la idea de desarrollar emprendimientos inmobiliarios, se vino la recesión, pero bueno, uno ya está acostumbrado y supo cómo ajustarse a dicha situación. Yo tenía amigos americanos que me decían, ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo puedes dormir tranquilo? Con una recesión que fue la crisis más grande después del 29, y ya la viví, ya todo va a volver. Siempre que llovió paró, y lo que sabemos que decimos nosotros, y te vas ajustando. Vos decías en una entrevista también, ser uruguayo me ayudó a sobrellevar las situaciones. Sin duda, sin duda. Nosotros en estos mercados tenemos más subidas y bajadas, y a ellos se les pegó muy fuerte y mucha gente no lo supo manejar. Gente de mucho dinero que, si bien no perdieron, pero igual tienen, estaban con una visión pesimista de que el país no se iba a recobrar, y se recobró, y mucho mejor que Europa está. Entonces... ¿Qué importancia hay el temple y la calma, ¿no? A la hora de ser emprendedor y de ser empresario? Sobre todo paciencia, que yo no la tuve acá. Esa es otra de las cosas, perseverancia y paciencia también, porque
necesitas trabajar y mucho. Es como que trabajaba 2 turnos, si se le puede decir. Trabajo muchas horas. Cuando empezás de cero no hay grandes secretos. Hay que trabajar duro, ser perseverante, ser paciente, continuamente educarse, educarse, como dije, en todos los sentidos, de superarse. Entonces, esa superación. Justamente ahí, cuando se viene la recesión en Estados Unidos, te pones a estudiar. Claro, porque para mí era la mejor oportunidad, porque el costo de oportunidad es muy bajo y yo podía estudiar, seguir desarrollando lo que tenemos W Design, que es una empresa constructora que tengo con un socio que ya estaba instalado ahí, que era carpintería, y le metimos construcción. Entonces empezamos a crecer más nuestra empresa constructora y comprar una casita con los ahorritos y un préstamo. Y aparte, claro, los precios ahí se... Sí, empecé a comprar los que son los de foreclosure, como se dice, que son los remates. Y ahí empezamos, o sea, ahí empecé con las casitas. Y ahora estamos haciendo edificios. Pero bueno, eso también... Ahora, ¿cómo se pasa, no? Teníamos una casita con el ahorro a hacer edificios. ¿Cómo es ese pasaje? Con grupos, con socios. No, el problema de real estate, o sea, de los inmuebles, sobre todo allá, es que es de mucho capital intenso. O sea, mucho capital se requiere. Estamos hablando que, si bien nosotros nos enfocamos en pleno Manhattan, nos enfocamos en zonas que están a 10, 15 minutos en subway de World Trade Center o de plenas zonas de Manhattan, igual son caras en relación. Entonces, se requiere mucho capital. Entonces, no es una startup.com, como se le dice, que empezás en garage y tenés la idea y podés de repente... no es tan escalable. Es más difícil escalar, entonces necesitas socios, y para tener socios necesitas tener una propuesta que tenga sentido, necesitas un memorándum de inversión, como un business plan, ¿no? El famoso plan de negocio, ¿no? Que claro, es la base de todo. ¿Y en qué decís que tuvo ese condimento especial para que los inversores creyeran en tu proyecto? Parte es tu academia, de cómo estás capacitado, tu experiencia laboral, lo que se dice en inglés track record, que es básicamente la experiencia que has hecho. Yo encontré el primer inversor que tuve fue norteamericano, de hecho, y luego latinoamericanos, muchos uruguayos y argentinos, porque el mercado ahora se está dando mucho para ahí, pero mi objetivo es traer inversores norteamericanos para acá cuando en lo personal piense que es el momento adecuado para invertir en la región. Yo creo que se va a dar. Tiene que haber algunos. ¿Hoy es el momento? Yo creo que deben haber algunos ajustes de precio, y algunos ajustes que a nivel macro, socioeconómico, político también. ¿Qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con...? Pero van a haber esos ajustes y la idea es emprender acá también. ¿Uruguay ya se está viendo, o se ve desde el exterior como un lugar...? Uruguay es Suárez. Allá en Estados Unidos es Suárez. Porque cuando yo digo... No sé si es bueno o malo, porque con todo lo que pasó en el Mundial... Es bueno porque lo respetan y lo admiran. Pero a nivel de inversores chicos, Uruguay es una plaza que se ha hecho conocida mucho por todas estas nuevas movimientos, sobre todo New York. New York es un estado muy liberal, muy pro, de hecho en Uruguay los homosexuales se pueden casar, en New York como en Uruguay. Entonces hay el tema del aborto, que también fue un tema nuevo, y la marihuana en New York está entrando a hablarse como podría ser legalizada como otros estados en Estados Unidos. Pocos, pero algunos. Está en ese camino. Entonces, Uruguay fue por primera vez el país elegido por The Economist. Entonces se generó un poco de O sea que se ruido. está hablando, se nos conoce un poco más, que me imagino cuando tú llegaste por allá por el 2003, que irías a Uruguay y no sabría mucho Paraguay, Uruguay. En Chicago nadie conocía Uruguay. Cuando yo llegué, nosotros teníamos
unas oficinas y showrooms en el Soho, en Manhattan, en New York. Y cuando estaba en el Soho y un café o lo que sea, que me escuchaban hablar o por alguna cosa, de dónde soy, decía Uruguay, me decían Punta del Este. Los neoyorquinos conocen a muchos Uruguay por Punta del Este. Eso es lo que me fui enterando. Hoy en día ya no, hoy es más allá como acabo de explicar. Pero bien, Diego, me decías entonces que es de tu interés, así como en el futuro inmediato, traer inversiones a Sudamérica y a Uruguay. ¿Qué otra parte de Sudamérica te parece interesante? El futuro inmediato es todavía estar allá. Yo tengo que crecer la empresa allá y juntar gente latinoamericana con los norteamericanos y que dé su rentabilidad, que se dé su beneficio, que dé confianza y eventualmente usar ese mismo network que se tiene de los norteamericanos para eventualmente apoyarse con uruguayos aquí locales y hacer cosas aquí. ¿Cuántos años de aquí, del día de hoy? No sé, quizás 2, 3 años, veremos. Pero sin duda que Uruguay sería la plaza para empezar porque soy de aquí, aquí me crié, acá crecí, me eduqué, entonces de hecho yo trato de volcar lo que puedo a Uruguay en la mínima que puedo y por eso estoy con la ORT. ¿Estás dando clases en la ORT? Yo vengo una vez por año dando clases. La ORT está dentro de la Facultad de Arquitectura, que es el decano es el arquitecto Gastón Boero y el director del programa es Daniel Porcaro, el del programa que es como un posgrado en negocios inmobiliarios. Y la idea es poder dar una visión más global de los negocios inmobiliarios. Y es la verdad. Salir un poco de la burbuja que estamos a veces un poco por estos lados, ¿no? Me imagino. Tenés una mirada mucho más Sí, y hay que estarlo. Hay que estarlo porque si bien el real estate es local, la tierra no la puedes mover, los negocios inmobiliarios son ya globales. Desde que ves rusos y chinos comprando en New York, brasileros comprando en Miami. Yo estoy en una charla de un conference call, de conferencia, teleconferencia, con una persona que está en Francia, su hermano está en Suiza y estamos viendo, además del business, del plan de negocios que te da toda la información, están viendo por Google Street View. Claro. Y ven las calles. Entonces, no, mira, acá ves ahí tenés el Dunkin' Donuts, acá tenés no sé qué, y lo están viendo desde la otra parte del mundo. Y yo creo que... Pero en eso la tecnología es un rol fundamental, ¿no? Por eso. Y entonces ahora yo creo que las inversiones inmobiliarias se están globalizando y por eso en la ORT queremos promover también eso, que quizás el mismo uruguayo puede brindar servicios al exterior. Nosotros hacemos cosas de diseño y website con uruguayos. O sea, tengo amigos que ya me están trabajando en logos para la parte de empresa constructora en Uruguay. ¿Y de Uruguay le está dando más oportunidades a los jóvenes o todavía crees que falta en eso y todavía la mayoría piensan en emigrar? No lo sé, pero desde el punto de vista del exterior, yo veo un Uruguay mucho mejor, pero le falta. En cuanto a emprendurismo, le falta. Y una de las cosas que me gustó mucho del observador es que es muy promotor, constantemente están promoviendo el emprendurismo. Creo que las reglas un poco también de juego para el emprendedor tienen que cambiar en este país para que les dé más libertad y sobre todo de que si te caes, de que puedas levantarte de nuevo. Te vas a caer. Yo me caí y me levanté y lo importante es que por supuesto que cuando te caes, que aprendas de por qué caíste y entonces vas a crecer un poco más sabio, pero que el mercado te permita por lo menos volver a levantarte. Sí, claro, que no sea me caigo, nunca más tengo que arrancar a... Por eso. La pregunta sería esa. La pregunta es, ¿este mercado al que se cae como emprendedor, que arranca de cero, ¿se puede volver a levantar rápidamente? Esa es la pregunta. Y ahí, si sí o no. Si no, bueno, ¿qué hay que hacer para que sí? Y ahí hacer los ajustes. Sí, ha cambiado un poco en los últimos años, ¿no? Sin duda. Han surgido incubadoras de muchas más de las que había antes. Sin y duda. Algunas organizaciones están como con la mirada a los emprendedores, pero es verdad que debe faltar en eso que decís, ¿no? En el post. Porque capaz que lo empujan el primer
no proyecto y después, pero no tiene por qué funcionar a la primera. O porque a veces te necesitas vos mismo arrancar y llegar a un objetivo determinado para que las incubadoras recién se metan. ¿Qué pasa si no llegaste ahí y te caíste y todavía ni llegaste a tocar la incubadora? Entonces, ese es el otro problema. En una entrevista decías también, una de las características especiales de los uruguayos emprendedores es la originalidad. Y sí, porque... ¿Por qué es esto? Mirá, un ejemplo claro es el Super Bowl, que es el famoso final del fútbol americano. Televisada a millones. Sí, te digo la verdad. Todo el mundo mirando a ver cuál es el mejor spot publicitario. Para mí los uruguayos son mucho mejores. Pero yo creo que porque tenés que buscar más creatividad para llegar a un mercado más pequeño. Entonces tenés que esforzarte mucho más para poder lograr ese mercado que es tan limitado, de 3.3 millones, no sé, más o menos. Cuando, claro, en Estados Unidos son 300 y pico millones. Sí, alguno va a consumir tu producto dentro de esa cantidad. Claro. Sí. Cambia. Por eso. Y a la hora de hacer negocios y bueno, de encarar así el mundo empresarial, ¿cambia según la idiosincrasia y el lugar donde se esté? Sí, la idiosincrasia es parte fundamental. Y un ejemplo fue cuando yo te dije que cuando me moví a New York, el norteamericano y los italianos, el grupo italiano, se separaron. Se separaron por un problema netamente de idiosincrasia. No había un entendimiento de cómo hacer los negocios. El norteamericano me dice, ¿querés volverte conmigo a Chicago? Y yo dije, no, me quedo acá, voy a ver qué pasa, y ahí conseguí otro trabajo. Los italianos al final se volvieron, no pudieron emprender solos. Lo mismo nosotros, si vamos, alguno emprende para ahí o un norteamericano para acá, es un tema importante. Bien. Contanos un poco más específicamente de la empresa que estás manejando allá. ¿Cuál es el fuerte que tienen hoy en día? Y bueno, eso que decías de las metas, ¿no? A corto plazo. Sí. Titanium Realty Group es una empresa que se dedica a desarrollos inmobiliarios, inversión y desarrollo inmobiliario. Entonces se compran terrenos, compramos un edificio existente que era un centro médico que hacía como 10 años que estaba vacío y lo hemos reconvertido, ahora estamos en proceso de construcción, pero fue toda una reconversión que tuvimos que hacer negociaciones con la ciudad. Eso, te digo que la verdad que el tema de... Yo no soy arquitecto licenciado en Estados Unidos, no busqué cambiar la licencia. ¿No la busqué. ¿El título? No, tenés que pasar por un proceso que a mí me interesó más trabajar con los arquitectos y poder hacer más claro, más la parte empresarial. Sí, pero sin duda que es importante todo lo que uno adquiere dentro de la carrera de arquitectura. Y lo más interesante es que en el caso de la Universidad de la República, nosotros teníamos, para cuando yo me recibí todavía no habían otras opciones, ahora hay otras opciones en otras universidades, pero cuando yo me recibí, recuerdo teníamos 2 años de urbanismo. Y vos decís, ¿y para qué? Pero te digo, hicimos un cambio importante que tuvimos que negociar con la ciudad. Y eso nos permitió convertir ese edificio para apartamentos. Después, identificar submercados. ¿Por qué identifiqué, en mi caso, con Jersey City? Por un montón de fundamentos o de principios que uno va analizando, de cercanía, infraestructura, análisis socioeconómico, pero vos cuando estudias urbanismo también tenés que entrar en todo eso. Tenés una visión distinta, ¿no? Capaz que hay el empresario que no es arquitecto y no tuvo todos esos conocimientos que te hace dar un paso adelante. Esto ayuda, sin duda que eso ayuda. Nunca sabes cuándo lo vas a poder usar, cuándo lo vas a usar. Y así como identificamos Jersey City, estamos identificando otros submercados donde vamos a emprender. Y después W Design, que es una empresa en la cual yo soy socio en ese caso, era una carpintería y ahí hacemos mucha construcción. Hacemos construcciones, terminamos, pero además las cifras, porque son construcción para una oficina de un startup
de una empresa de revista online. Y pusieron, solamente en construcción, pusieron $1 millón. En una oficina. Realidades totalmente ajenas al Uruguay. Por eso. Que seguro están en el garage de la casa de alguno empezando. Sí, es increíble. Entonces esa empresa la estamos creciendo también y es un buen complemento y estamos tratando de abarcar, ya tenemos algunos clientes que son celebrities, le hemos hecho trabajos a F.O. Schwarz, la juguetería famosa, Al Jazeera TV, que se puso en América, Al Jazeera América se puso en la 34 y octava, y nosotros hemos hecho una parte del proyecto de... ¿Qué son las oficinas o estudios también? También estudio, la parte de carpintería y demás. El estudio de weather de ellos, y vas a ver mucho trabajo nuestro. Y todo donde está la gente trabajando, como ustedes tienen aquí, también hicimos mucho trabajo, en ese caso de carpintería. Pero le hemos hecho a SiriusXM, la radio satelital, también. Entonces, eso estamos tratando de crecerlo. Súper variado, eso también te hace como que tener que estar aprendiendo de distintas áreas, ¿no? De comercial y residencial, exacto. Estamos haciendo comercial y residencial. Y Titanium es la parte de inversión, y para eso somos nosotros mismos. Entonces, no es que le hacemos para terceros, nosotros mismos. ¿Y con quiénes? Con grupos de socios. Aquellos socios que hoy sean locales de Norteamérica o de aquí o de la región de Latinoamérica, y que yo lo que hago es que se conozcan. Ha habido una buena sociedad en uno de los proyectos con unos norteamericanos, con unos latinoamericanos, y eventualmente esta gente de norteamericana es la que quiero que venga para aquí. Repito, es un tema de balancear, y quiero por eso siempre dejar un pie allá y un pie acá. Porque por lo menos por todo el sacrificio que tuve de irme y de empezar de nuevo. No irte y dejar todo lo que lograste. Por último, Diego, me parece que estaría interesante a todos aquellos jóvenes, o por qué no tan jóvenes, que estén emprendiendo, o que tengan una idea, o que quieran emprender y de repente tengan dudas o miedos. Me parece que dijimos un montón de palabras claves que están bueno repetirlas, ¿no? Perseverancia paciencia. En Estados Unidos muchos emprendedores dicen never give up, nunca aflojar, y que es eso, la perseverancia. Y esa es clave, pero la perseverancia con una metodología o con un objetivo, porque está aquel que quiere ser tal cosa, pero o no tiene o no está preparado, o la coyuntura no le sirve. Cuando yo quise emprender para empezar como emprendedor de desarrollo inmobiliario, el contexto todavía, yo ya quería hacer edificios. Y me acuerdo, mi padre me dijo, empezá con una casita, así se empieza. Yo no le creía, yo ya quería hacer edificios, pero el mercado no estaba tampoco para eso todavía. Y bueno, y tenía razón, empecé con una casita, sí, que a veces después tenés otra. la mejor idea, pero no está pronto. Sí, tenés que, entonces, perseverante, pero con una metodología. Con constancia, con trabajo diario. Sí. Bueno, trabajo siempre y paciencia. Buenísimo, eso. Diego. Un gusto tenerte aquí en El Observador TV. Gracias por invitarme. ¿Cuándo llegaste a Uruguay? Hace 2 días. ¿Y te quedás hasta cuándo? Tengo que ir a Argentina y la semana que viene vamos a estar acá. Vamos a hacer una charla en la ORT. La ORT está promoviendo mucho, como te dije, ese concepto de visión más bien global de los negocios. Sí, que el lunes que viene, y creo que es abierto. ¿Es abierto? Sí. Bueno, de repente en la página hay más información de la ORT, de la charla, porque capaz que alguien que nos está viendo le interesa. Sí, va a ser el lunes, creo que a las 7, pero pueden comunicarse con la ORT en la Facultad de Arquitectura. Tienen una sala de conferencias y ahí vamos a dar una charla. ¿Arquitectura está en Boulevard España? Boulevard España, bien, sí. Ahí en el Ombú. Sí, y la idea es, en ese sentido, no tanto promover, tengo este proyecto, invertí conmigo, sino más bien informativo, educativo. ¿Cuáles son las metodologías para identificar un mercado nuevo? Y ponemos el caso de estudio de Jersey City. Y cómo analizar un mercado que quiere invertir a nivel macro a micro. Y abarcas todo, la parte social, la parte económica. Esa es un poco la idea. Va a estar súper interesante. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Estamos
recibiendo esta tarde aquí a Diego Odara. Él es empresario, es arquitecto, constructor y hoy en día es director de Titanium Realty Group. Y está muy interesante, nos pareció muy interesante que esté esta tarde aquí para hablar del emprendedurismo, de cómo de una situación adversa, de tener que dejarlo todo, de ir a un lugar realmente de cero, uno puede construir y realmente irle muy bien a lo que emprenda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer. Creo que por ahí es un poco la cuestión, ¿no? Te fuiste de Uruguay luego de la crisis, ahí Sí. 2002-2003. Sí, fin del 2003, sí. Y te fuiste a Estados Unidos. Me encantó una nota que leí que te hicieron aquí en El Observador, que dijiste, me fui sin nada, sin visa, sin plata, sin contactos. Sí, más o menos que sí. Algo así. Sí, tenía la visa de turista. Claro. Y busqué la opción para poder tener la visa de trabajo, que te contraten, tiene que haber un sponsor, tienes que hacer la visa. Ahora es un poco más complicado todavía, porque además hay loterías. Y bueno, encontré una persona, después se vino la recesión y tenía esa idea de que de repente quería probar en el exterior, que sí, que no. Al final me fui y ahí empecé. No es fácil, pero con perseverancia se puede llegar a lograr. Hay que tener mucha perseverancia. Eso, ¿no? Perseverancia es como una palabra pilar. Es una de las partes claves para ser emprendedor, sin duda. Contame Sí. esos primeros tiempos en Estados Unidos y qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste. Yo llegué a Estados Unidos por Chicago, porque era una de las ciudades que más me gustaba. Había viajado como mochilero cuando era joven, que había juntado dinero vendiendo juguetes en 8 de octubre, cuando todavía era estudiante del liceo. Y me hice de mochilero después en el viaje de arquitectura, que viajas por todo el mundo. Una de las ciudades que más me gustó fue Chicago. Elegí Chicago para probar. Ahí conseguí un trabajo, conseguí la visa y luego ¿Era un trabajo relacionado a lo que habías estudiado? Sí, no? era relacionado con diseño de interiores, sobre todas las cosas, y diseño industrial. Era una persona que ni la conocía, me presenté y me contrató. Y Bien. ahí empecé. Vayamos un poco antes en el tiempo para ir armando un poco, ¿no? Sí. El escenario. Sos uruguayo, estudiaste arquitectura aquí en Uruguay. Sí, estudié arquitectura y un posgrado de administración de empresas en la Universidad de la República. Bien, ¿y qué pasó? ¿En qué trabajabas? ¿Qué hacías? ¿Qué Bueno, antes como estudiante trabajaba para una empresa que es Atijas Waste, y luego emprendí cosas en la parte de importación de productos de construcción.